A su nombre. Vamos a dar continuidad en esta oportunidad, hermanos, a las predicaciones que hemos iniciado del libro de Apocalipsis. Estamos a la altura del capítulo 1, finalizaremos este capítulo. Es la tercera predicación o comentario de este libro, gloria a Dios. Esperamos darle finalización en un tiempo de meses para adelante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Lo encontramos? Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Puede sentarse. Gloria a Dios, a su nombre. Dando continuidad a lo que estamos, hermanos, predicando de lo que es el libro de Apocalipsis. En las veces anteriores ya vimos algunos aspectos, y quiero que veamos ahora que Juan está teniendo una visión. Óigame bien. En el encabezado que leíamos, el apóstol estaba hablando de la revelación de Jesucristo y de la voz que Dios daría en la visión del libro que lleva el nombre de Apocalipsis. Vemos, hermanos, nosotros acá que Juan, en el versículo 9, dice que era copartícipe, hermanos, de la tribulación y en el reino. Razón tuvo Pablo de decir: sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Hermanos, el cristiano debe sentir alegría cuando alguien está siendo bendecido, cuando lo siente. El creyente debe sentir dolor cuando un hermano está en la prueba. Cuando alguien cae postrado con una enfermedad, no debe causarnos alegría.
ni estar diciendo ya la está pagando, ya la ira le cayó. No, hay que ser como decía Juan aquí. Juan, vuestro hermano, decía, copartícipe vuestro. Usted y yo debemos sentir dolor cuando un hermano está pasando la prueba. Cuando usted se entera que el hermano le está yendo mal, debe sentir dolor, porque el reino de Dios consiste en sentir dolor unos por los otros. Alaba a Dios todavía. Bendita sea la gloria del Señor. Estando en esta isla, el apóstol Juan estaba, hermano, sufriendo persecución por el evangelio. Ya lo expliqué la vez anterior. Vamos a saltar al versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí una voz como de trompeta. 3 declaraciones hace Juan en ese versículo y se las voy a explicar. Cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu, Juan estaba dando a entender que se estaba conectando directamente desde la tierra hacia el cielo con Dios. Y esto nos enseña una verdad, que para que usted se goce no necesita la cantidad de personas. Hermano, hay cultos que pueden haber 4 personas, pueden haber 5 personas, pero si los 5 que están allí en aquel culto han venido dispuestos, la gloria de Dios se va a dejar sentir. Alábele si puede, alábele, porque Cristo está con nosotros. A él no le importó que estuviera encadenado. A él no le importó si había llegado la chepa o había llegado la guana. Había llegado él. Amén. Cuando usted viene a la iglesia, viene porque viene dispuesto. Porque el que está en el Espíritu, ese se goza. Ese, aunque se sienta mayugado, quebrado físicamente, o aunque venga enfermo, él dice, Señor, aunque empujidos esté, pero sé que mi alabanza sube para ti. Alaba al Señor. Mire, yo admiro a esa gente que vive en hogares, hermanos, donde el diablo vive. El creyente queriéndose consagrar en un cuarto y aquellos cuchumbones sonando, hermano. Allí le están poniendo aquella música de los hermanos Flores, poniéndole, hermanos, de todo, pero el creyente allí está de rodillas porque sabe que está conectado con Dios. Alaba a Dios todavía. Hay una conexión entre él y Dios. Por eso es que el Señor le dijo a aquella mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, de cierto te digo, viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le dijo, no van a adorar ni en el monte de Jerusalén, que es Sión, ni en el monte de los samaritanos. Le van a adorar en todo lugar, porque el que esté en el espíritu le alaba en todo lugar. Juan allí estaba preso, pero le estaba alabando. Juan se acordaba que había comido con el Señor, que se había recostado en el pecho del Señor, así dice la Biblia. Juan, hermanos, le había visto resucitado. El Señor le había hablado que era el discípulo amado. Juan estuvo a la par de María a la hora que el Señor estaba en la cruz, así dice la Biblia, y le dijo, mujer, he aquí tu hijo, aquí tu madre, aquí tu mamá. O sea, le dio a entender una verdad. Ahora le quiero decir algo: el que esté en el Espíritu no vive solo de recuerdo, sino que le vive alabando aquí donde está. Alaba al Señor todavía, y alaba todavía. Se quedó acordando Juan las experiencias. Él no se acordó solo de Pentecostés. Allí en la isla sabía que estaba en el Espíritu. Segundo lugar, estaba en el día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor en el Nuevo Testamento, se refiere al día domingo. Siempre que habla el primer día de la semana, no es el lunes, es el domingo. Un día domingo, Juan estaba conectado con Dios. Esto nos enseña que el creyente el domingo es, mire, cualquier día puede perder usted, pero menos el domingo. Amén, hermano. Puede ser que pierda el jueves, el martes, pero el domingo no se puede perder. Amén. El creyente sabe que tiene un compromiso de venir a la casa de Dios. Sabe que el pastor tiene que estar el domingo. El presidente de ancianos sabe que tiene que estar el domingo. Amén, hermano.
El diácono sabe que tiene que estar el domingo porque para eso lo han puesto. Amén, hermano. Para eso estamos en el liderazgo, alaba a Dios todavía. En el día del Señor. Se llama el día del Señor porque un día domingo el Señor resucitó. Alaba al Señor todavía. Entonces ya que en ese aspecto estaba en el Espíritu y estaba en el día del Señor. La tercera parte. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sabe que cuando Dios habla hay estruendo, hermano? Lo que Juan emplea aquí es lo que se conocía en el tiempo como lo que sonaba más fuerte, una trompeta. Hasta en la ley Dios le dio una orden a Moisés que construyera 2 trompetas de plata. Amén. Y que las tuviera el sumo sacerdote y que las utilizara para tocarlas cuando el pueblo era invocado a la adoración. Habían varias formas en que la trompeta se tocaba. El sacerdote tenía que aprender, por eso los que predicamos acá tenemos que aprender a predicar. Amén. ¿Y sabe cuál es lo principal para aprender a predicar? Es la oración y el ayuno, el sometimiento. Y déjese usar. Si Dios le dice que toque la trompeta fuerte y aunque incomode gente, usted hágalo, porque es la palabra que Dios le da. El siervo de Dios tiene que tocar la trompeta. El pueblo conocía cuando la trompeta sonaba. Usted y yo tenemos que conocer cuando Dios nos está hablando. El trompetazo Dios lo da todos los días, el martes, el jueves. Dios hace tocar la trompeta el domingo. Hermanos, Dios nos habla y muchas veces nos hacemos sordos, no queremos escuchar, y Dios nos está diciendo: hijo, escucha mi voz y vive para mí. Esa voz hablaba a Juan. Isaías capítulo 58 versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No se incomode cuando un hombre llame la santidad en este lugar. Siéntase mal cuando un pastor diga aquí, o un predicador, hermanos, traigamos un payaso que los tire maracas al cielo allí. Preocúpese. Preocúpese cuando el pastor diga: hermana, venga con las uñas pintadas. Allí preocúpese, porque ya no hay temor a Dios en una iglesia. A su nombre. Preocupémonos cuando el pastor diga: hermano, el domingo no hay culto, vámonos, hermanos, para Ocean City, donde sea, a bañar, a pasar un rato, a divertirlo, que aquí todo es playa y no hay que maltratar a nadie. Desde ya está quebrada una iglesia. Desde ya está quebrada una iglesia. Me llama un hermano de Texas ayer, preocupado, que está recién venido, y comenzó a ir a una iglesia donde se suponía que era de sana doctrina y se predicaba supuestamente la santidad. Celebraron una cena del Señor y vio un desorden que no le gustó y vio chiras colgadas, así que el pastor decía que nosotros celebramos la Navidad y todo eso, y que allá, hermano, yo estoy confundido, hermano, ¿y qué está haciendo? Se va a morir, le dije yo. Busque un lugar donde le prediquen la santidad, porque esa es la trompeta que Juan escuchó, es la voz de Dios. Amén, hermano. Pidámosle a Dios que la trompeta siempre se esté sonando en este lugar. Siempre haya alguien que nos insista, hermanos, en la santidad, y que le diga: hermana, corríjase, y que hable, hermanos, que en el pueblo haya orden. Hermano, a mí no me han enseñado un evangelio basura que se está predicando en este tiempo. A mí me enseñaron un evangelio de santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Ese fue el evangelio que a mí me enseñaron, de guardarse para Él en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que Juan había escuchado. ¿Por qué cree que Juan estaba sufriendo en esa isla? Por la palabra. Porque era un verdadero siervo de Dios que había entendido el evangelio. Y escuchamos o leemos lo siguiente. Yo dice, y que decía: yo soy el alfa y la omega. En el versículo 11, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia.
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas iglesias eran parte de las iglesias que habían en Asia. Ahora le voy a decir una cosa. El Asia que allí se menciona no es el Asia que nosotros conocemos actualmente. O sea, los países del lejano oriente como la China, hermanos, Indonesia, países, ¿verdad? La India, no es esa el Asia que aquí la Biblia habla. El Asia que aquí menciona la Biblia es el Asia Menor o el Asia proconsular, que es la actual Turquía. Ese es el Asia que la Biblia menciona. Porque en ese tiempo se le llamaba Asia, ahora es Medio Oriente, ¿verdad? Porque recuérdase que Oriente se divide en tres: en el cercano Oriente, en el Medio Oriente y el lejano Oriente. El cercano Oriente estamos hablando que son los primeros países, como Turquía es el cercano Oriente. Turquía, Tesalónica, Éfeso, hoy tienen otros nombres. El Medio Oriente es Israel, Emiratos Árabes, y el lejano Oriente es Japón, es China, son los países que están en el Oriente, en el lejano. Ahora, los países del cercano Oriente o las ciudades que acá se menciona eran ciudades muy importantes, pero habían ciudades, aún iglesias más importantes que estas en ese tiempo. Amén. Pero ¿sabe algo? Que Dios se dirige a 7 iglesias. Porque a 7 iglesias es la que Dios pesó con balanza. Y son 7 iglesias que representan a las iglesias de todas las épocas, en su momento y en su historia. Alaba al Señor. Más adelante vamos a ver cómo son representadas cada una de esas iglesias en el tiempo presente. Alaba al Señor. El término alfa y omega es la segunda vez que aparece en este libro de Apocalipsis, como ya lo hemos visto en la vez anterior. Y dice el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea que Juan no se conformó con escuchar, él se dio la vuelta para ver. ¿Cuántos nosotros estamos con el oído presto para escuchar cuando Dios nos habla? Estar, hermano, atento cuando un siervo está predicando la palabra y decir: Señor, gracias porque estás usando un hombre, que Dios, usted está usándolo en su misericordia, es porque quiere que yo viva para usted. No guarde calenturas ajenas, hermano. Hay quien que dice: no digan eso porque se va a ofender al hermano fulano. No, hermano, es para su bien, es para su bien, es para mi bien, es para que nos corrijamos de nuestro proceder, porque Dios es santo y 3 veces santo. A su nombre. Dice que se volteó para atrás para ver quién le hablaba. Aquí una pregunta para nosotros: ¿estamos atentos nosotros escuchando quién es que nos habla? ¿Sabe qué? La Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y ellos la siguen. Hermanos, porque tenemos un pastor que se llama Cristo. Amén. Dice la Biblia en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A su nombre. Porque la oveja que es diligente escucha la voz de su pastor. A su nombre. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Tenemos que ser como Samuel cuando nos está hablando Dios. Juan no se conformó con escuchar que Dios le hablaba, él se dio la vuelta para ver quién era. Estamos buscando a Dios de verdad nosotros, hermanos. Dice que cuando le hablaba el Señor, él se iba a buscar, hermanos, a Elí. Muchas veces nosotros corremos a pedirle consejo a otro que anda más cruzado que nosotros. Es a Dios que le vamos a pedir el consejo primero. Amén, hermanos.
corremos, hermano, a llamarle al vaso, hermanos, a la Iber, a ver qué noticias, que él anda más atravesado que nosotros. Así como Samuel, que corrió para donde Elí, que dice mi Señor, porque obvio, uno quien va a correr es al líder a preguntarle qué palabra necesita uno, qué consejo. A su nombre. No hagas la mirada como de piche lagunero, hermano. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios que estamos hablando. Y se acercaba, hermano, y le decía, mi Señor. Entonces el viejito entendió que no era la voz de él, sino que la de Dios. Tienes que responder, heme aquí que tu siervo oye. Amén. Heme aquí que tu siervo escucha. Bendito sea el nombre del Señor. Como cuando a usted se le da un privilegio o un cargo y dice amén, pero sale mordiendo palo ahí para allá. Tiene que ser sincero uno, hermano, y decir, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto. Así estaba Juan ahí, dispuestos a escuchar, porque sus ovejas oyen su voz. Vio 7 candeleros de oro, lo vamos a explicar más adelante, ahí está. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Me llama la atención algo. Juan no conoció que era Cristo. Entiéndame. Porque Juan había conocido a Cristo en su cuerpo de carne. Pero ya aquí él ve al Cristo glorificado. Este término hijo de hombre que aparece en el versículo 13 que hemos leído es tomado de lo que Daniel expresó en el capítulo 7, versículo 13 y 14, si quiere tomar nota. En Daniel 7, 13 y 14 dice la escritura que cuando él contemplaba la visión veía un anciano de días. Ese era Dios, hermano. El que Daniel vio. Cuando dice en Daniel 7, 13 y 14, allí lo habla, que vino hacia el anciano de días uno como hijo de hombre. Y dice que cuando llegó donde el anciano de días, dice que le fue dado dominio, poder, y para que todas las naciones le sirvieran. Ese hijo de hombre que Daniel vio que se le acercó a Dios es el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor en los evangelios utilizó tantas veces el término hijo de hombre. Cuando el Hijo del Hombre se levante y cierre la puerta, dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en unas nubes, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Muchas veces en el Nuevo Testamento el Señor mismo se autotituló con ese nombre de Hijo de Hombre. Y ese Hijo de Hombre es el que Daniel vio en el capítulo 7, que es el Señor. Porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este, que es Cristo, era en el principio con Dios. Y dice, por él, dice que es Cristo, fueron hechas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Cristo es el que hizo el universo con el poder del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el Hijo del Hombre que Juan está viendo en esta visión. Dice el segundo aspecto, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esa ropa simboliza el trabajo sacerdotal que el Señor está haciendo en el cielo. Es el segundo aspecto, hermanos, de 10 definiciones que aparecen en esos versículos. Son 10 definiciones, se las voy a mencionar brevemente. La primera que le di, que es el Hijo del Hombre, representado en Daniel capítulo 7. La segunda es que tiene ropas largas,
que significa que Él está como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén, hermano. Amén. Él es el sacerdote que intercede en el cielo por nuestros pecados. Dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece conforme a su misericordia y nos presenta ante Dios santos. Amén. El diablo puede decir de afuera: ¿cómo se dan jarabe ellos solos? Consuelo de tonto, así dice el diablo. Ellos solos se consuelan porque tienen un loco que le grita allí. Tienen un loco que tanto que berrea. No, hermano, nosotros estamos aquí seguros porque la sangre de Cristo nos ha lavado. Y el Cordero de Dios intercede. El Cordero Pascual, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es el Señor. Número 3 dice que tiene un cinto de oro. Es el reino que Él tiene, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. 4, tiene cabello blanco, dice, que simbolizan la pureza, que el Señor, que es santo y 3 veces santo. Los cabellos, hermanos, blancos, en el versículo 14, leámoslo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, o sea que la cabeza y también el cabello del Señor era blanco, como blanca lana, como nieve. Ahí detengámonos. Sería el 4 aspecto declarativo de lo que es el Hijo del Hombre. Cabellos blancos significa 2 cosas: la pureza del Señor y la eternidad, que Él es de la eternidad pasada. Amén. El Señor nació de María, una virgen en Israel, y aproximadamente murió a los 33 años y resucitó. Pero me llama la atención que la apariencia física del Señor en este relato no se parece a la apariencia de aquel Cristo que fue latigado. Ya no tenía el Señor, hermanos, aquellos ojos tristes. No, hermano. Si Cristo no tiene esos ojos tristes como lo pinta la Iglesia Católica, crucificado, colgado, que necesitan un tomate para limpiarlo, así es la Iglesia Católica, pagándole rezos, letanías. Un Cristo, hermano, que si se le quiebra la nariz, hay que buscar un alfarero que le ponga un emplasto, hermano, de barro para corregírsela. Amén. Pero mi Cristo no es así. Amén. Es un Cristo poderoso que viene a esta tierra a juzgarla con justo juicio. Hoy ya no es aquel que hasta le arrancaron la barba, así dice la Biblia. Se la agarraron y con todo y cuero cabelludo se la arrancaron. Le escupían el precioso rostro del Señor. Lo vituperaron, lo patearon, hicieron lo que quisieron. Allí en ese día vamos a ver a Caifás cuando se burló de él. Hermanos, cuando ordenó abofetearlo. Incluso en este preciso momento Caifás está en el infierno. Los 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás, están en el infierno porque no recibieron al Hijo de Dios, como muchos que se van a perder en este tiempo. Sacerdotes católicos, hijos del diablo, que engañan a la gente con sus mentiras, con sus rezos, con sus hurtos, hermanos, con sus violaciones. Son hijos del diablo y no tienen nada que ver con el bendito Hijo de Dios, al cual nosotros adoramos y que pronto ha de venir. Bendito sea el Señor. Cabellos blancos, dice. Número 5, en el versículo 15. O estamos aún en el versículo 14, perdón. Ojos como llama de fuego. Es el 5º aspecto que ve en la visión Juan, que tiene ojos como llama de fuego. Porque lo que Juan vio fue simbólico del Hijo de Dios. ¿Sabe qué representa los ojos como llama de fuego? Es donde el Señor ve quién es y quién no es. Una mirada penetrante, una mirada que quema, que consume, es la mirada del Hijo de Dios. Dios sabe quién es aquel perverso que en aquellas clínicas prepara pinzas, hermanos, para extraer niños
Aquella perversa que va a ir a visitar una clínica de esas para extraerse, entre comillas, el producto. Y que ante la sociedad son mujeres sonrientes, mujeres carismáticas, contentas. Aquellos hermanos que aparentan una cosa y son otra, todo lo ven los ojos de Dios. Dice la Biblia que el ojo de Jehová se pasea por toda la tierra. Y el Señor sabe si usted, digamos, aquí está feliz, está mostrando que es cristiano, y a lo mejor, hermano, mañana lunes va a ir a pecar. Dios conoce quién de ustedes. Dios conoce lo más profundo del hombre. La Biblia dice que del corazón salen las maquinaciones, los robos, las violaciones, los asesinatos, hermano, las malas palabras. Todo, dice la Biblia, sale del corazón. Yo le puedo dar una apariencia a usted de santidad aquí, pero quien conoce mi interior se llama Dios. Esos ojos como llama de fuego lo conocen todo. Él sabe si usted es cristiano o no lo es. Dios sabe si usted es cristiana. Lo importante es que Dios lo sepa. Podría ser que tal vez algunos digan que usted no es cristiana, pero si usted se guarda para Dios, allá están los ojos de llama de fuego que lo están viendo. Esa mirada que penetra, esa mirada que consume. Por eso hay que andar con temor y temblor delante del Señor, porque Él es santo y 3 veces santo. Decía un pastor en su mensaje que debemos guardarnos para Dios, porque es el último tiempo y aquellos ojos están viendo en todo lugar. Aquellos ojos ven lo que usted podrá estar haciendo en secreto. Esa aventurita que puede tener en secreto, mejor déjela. Apártese, conságrese para Dios, porque esos ojos, ahora podría ser que Dios es abogado fiel, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero en aquel día no será tu amigo fiel, porque oportunidad nos dio y la hemos desaprovechado. Alaba al Señor todavía. Sexto aspecto de Jesucristo. Dice que tiene pies como bronce. Dice el versículo 15: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto significa, hermanos, la ira de Dios, porque el bronce refulgente o bruñido es que en la antigüedad se afinaba en el fuego y como que se alijaba. El bronce, hermano, se alijaba, se preparaba, y de esa manera también Daniel vio la visión del Hijo de Dios. Dice que sus pies eran como berilo, dice, refulgente. O sea, usted sabe cómo es, hermanos, el bronce, ¿verdad? Que se parece un poco al oro, pero bien bruñido, bien afinado, es agradable. Así es Dios, hermano. Así es el Señor Jesucristo. Él fue probado. El fuego que Él pasó fue la cruz del Calvario. Amén, hermano. Allí fueron bruñidos sus pies. Por eso la Escritura dice: por cuanto eres mi hijo, yo te elegí. A ninguno de mis hijos, de mis ángeles, dijo el Señor, llamé hijo, pero a ti te llamé hijo, que es el Señor. Y por eso la Biblia dice en el Salmo 110: Jehová dijo a mi Señor, que es Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Él, el Señor, se sentará en su trono, hermanos, y gobernará las naciones al final de los tiempos. Y eso nadie lo va a evitar. Hay muchos hijos del diablo que pasan creando canales en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, tratando de hablar cosas en contra del Señor Jesucristo, hermano, poniendo, hermanos, inventos, escribiendo documentales falsos o tuviendo evangelios apócrifos que no fueron inspirados ni escritos por los apóstoles. Y hermanos, y hablando cosas en contra del Señor, arderán en el infierno, porque Él tiene pies como bronce bruñido y vendrá y juzgará a las naciones con justicia. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 2, hermano, que el Hijo del Hombre, a Él le pertenece todo, de Él es todo, y Él vendrá a juzgar este mundo. Allí va a ser lo lamentable. Por eso, como iglesia, debemos saber y tenemos que andar ordenadamente delante de
Él, porque Dios no es ningún juguete. Tal vez algunos sinvergüenza lo agarran de juguete, pero Dios es santo. Hay que agarrar el evangelio como es. Jovencita, afírmese como es. Aquí no ha venido a ser carnada del diablo. Aquí tiene que pararse para que no se lance ningún tigre. Tiene que pararse como una sierva del Señor en este lugar. A su nombre. Debemos estar firmes en este tiempo final. Sexto aspecto del Señor, o séptimo mejor dicho. La segunda parte del versículo 14. El 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz del Hijo de Dios. Todavía hay quienes que piensan que Dios en aquel día les va a decir: vengan a mí. Ahorita te está diciendo Dios: vení a mí a descansar. En este momento está diciendo el Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Pero en aquel día no vas a querer ni verle el rostro. El perverso que me va a ver, si estás placido en el pecado y mueres en el pecado, no vas a querer ni verle el rostro al Señor, porque dice que aquel hijo fue arrebatado para Dios y Él va a regir las naciones con vara de hierro. Todos aquellos que dicen: no, si mi vida es mía y conmigo que nadie no se meta. Mucha gente hablando eso ha perecido. Muchas personas hablando y diciendo que la vida de ellos están en el infierno ahorita ardiendo. Por eso es que yo siempre insisto, y por eso es que los verdaderos siervos de Dios vamos a insistir en vivir el evangelio de verdad, porque de lo que Dios nos ha escapado, de lo que Dios nos ha librado, es algo grande. Gloria al Señor. Habrá que tenerle miedo a la voz de Dios. Hay quienes que son nerviosos cuando vienen los truenos, hermano. Se meten debajo de la cama y se ponen un molote en la boca. Cuando están los truenos fuertes, los que tienen implantes dentales no quieren ni abrir la boca porque tienen temor que caiga un rayo. Y como cuando dicen las grandes vulgaridades, no le da miedo que le caiga un rayo. ¡A su nombre! Hay que darle vuelta a los espejos, dice. No hay que estar con teléfonos conectados. Hay que apagar las computadoras, los teléfonos, y metamos de los debajo de la cama. No le da temor de la voz del Hijo de Dios, que es como estruendo de mucha agua. Un montón de gente dice que hay una medicina o un como tipo antibiótico, no sé, que se ha escaseado aquí ahorita en el mundo. Es que todo se hace negocio. Así como se hizo negocio para el COVID y el montón de máscaras que se vendían, había gente que tenía las grandes pacas, hermano, de diablos guardadas. Así de la guerra que hay ahorita allá en el este de Europa también hay negocio. ¿Lo sabía? Vendiendo no sé qué cosa. Hay mascarillas antigas también. La gente comprando todo eso por el miedo, la atención a un ataque nuclear. Y eso es profecía. ¿Por qué lo vamos a asustar? Pero la gente no tiene temor a lo que del Hijo del Hombre tiene voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo le hacen esos hermanos los volcanes? ¿Cómo le hacen, hermano, esas tormentas? Que las casitas que son pequeñas se las enredan y se las llevan. Así es cuando el Hijo del Hombre hablaba. Así es cuando Dios nos habla en este lugar. Por misericordia Él utiliza a alguien, hermano, lleno de imperfecciones. Y muchas veces nos resentimos porque decimos: no, contra mí la tiene. No, no es contra ti. Es que el Señor te conoció lo que andás y quiere que lo corrigas. A su nombre. Porque es así. Esa es su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos queremos obedecer la voz del Hijo de Dios? Todos nosotros queremos, hermanos, agarrar lo que nos conviene, hermanos, y como para algunas cosas tenemos temor y como a Dios no le tenemos temor. ¿Se recuerda el año pasado que hubo un corte de gasolina, que no había mucha?
Y la gente, hermano, comenzó, yo veía quienes que andaban hasta los, así, ¿verdad? Los recipientes, ¿verdad? Para echar gasolina, para guardar, esos quedaron ricos, hasta riendo de unos morenos dueños de la, bueno, los trabajadores de la gasolinera, ¿verdad? Felices, porque les quedaba plata, vendieron todo, la gente todo quiere, pero menos buscar de Dios. Amén. Yo le aseguro que bastante de lo que estamos acá, muchos, al decir, hermanos, que viene una hambruna, pues yo sé, tenemos que guardar aprovisionamiento, pero no queremos, hermano, obedecer la voz del que tiene como estruendo de muchas aguas, tenerle temor a Él, no tenerle temor al pastor. No, hermano, si yo soy carne igual que usted. No tenerle temor al diácono, al copastor, a la diaconisa, no, tenerle temor a Dios, temor a Dios. Amén, hermana. Amén, hermana, tenerle temor a Dios. El problema muchas veces es que la hermana habla de santidad, oiga, y aquí viene con la gran falda que le arrastra hasta los pelillos que tiene la lona en el suelo, hermano, lo que es esa carpeta. Pero cuando van para el trabajo van todas socadas, con la falda bien apretada. Ese es el problema. Tenemos que ser sinceros, no tener 2, ni 3, ni 4, ni media docena de caras, tener una sola cara. A su nombre. A esa voz hay que temerle. A esa voz hay que temblar. Hay hermanas que le tienen miedo a la voz por el marido que tienen, el león que tienen en la casa, que ruge, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Obedezcamos a la voz del Hijo de Dios. Dice que tiene estruendo de muchas aguas su voz, versículo 16, y en su diestra 7 estrellas. Ya más adelante lo explica. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Este sería el 8º aspecto descriptivo de lo que es Cristo representado. Tiene una espada de 2 filos. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe de qué manera? Es la espada que nos hiere. Alaba al Señor. Es esa espada, hermanos, poderosa, que nos manda, hermanos, un corte, nos saca sangre, nos hiere y nos dice: hijo, no te apartes, porque cuando la palabra nos pega, nos duele. Amén. Porque es de esa manera. Porque Dios quiere que corrijamos nuestra vida y nos tendrá que pegar donde nos duele. Alaba al Señor. Dice que penetra hasta partir el alma, atraviesa las tres sustancias que tiene el cuerpo. El cuerpo es alma, espíritu y carne. Y materia, mejor dicho, son las 3 sustancias del cuerpo, la palabra. Por eso es que a veces hay quien que sale enojado del culto. Porque cuando la palabra se habla fuerte, la espada de 2 filos, por ejemplo, cuando se habla, digamos, de los esposos, pues, que es lo que más se menciona, de los que se pelean en los hogares. Y se va que el versículo que dice que el esposo lo debe tratar como a vaso más frágil, ¿verdad? A que el hombre se ve enojado insultando al que predicó y se va a desquitar con la mujer allá. Llega bravo a la casa. Allí le tocó su orgullo, le tocó, hermano, su enojo. Es porque la palabra lo hirió. Amén. Que la palabra es así. Entonces vemos acá, hermano, que el Señor quiere que nos dejemos herir por la palabra. ¿Cuántos lo queremos dejar herir por la palabra? No es fácil, hermano. Yo me recuerdo que a veces me iba enojado porque predicaba un hermano. Antes yo no predicaba todavía. Después me di cuenta que el error lo tenía yo, no lo tenía el hermano. El hermano hablaba: jóvenes, vístanse como hijos de Dios. Y me ponía los pantalones que a mí me daba la gana. Así. Un completo sinvergüenza, sea la palabra correcta. Y cuando el hermano predicaba, yo me sentía mal. Inclusive se lo dije al pastor una vez.
El pastor que teníamos. Estoy hablando de que estaba bien jovencito, como unos 16 años. Y se lo dije a mi pastor, hermano, y este hermano que no los entiende a nosotros los jóvenes, le dije yo. Y me di cuenta que estaba mal, hermano. Lo que el varón estaba predicando era para mi bien. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que andar de una manera que agrade a Dios. Aquí no venimos a lucir a la iglesia, hermano. No, hermano. Que se acaben esas vanidades. Mire, y cada quien, ¿verdad? Para quien que dice, no, yo cada domingo estreno, dice el hermano. Pues Dios la bendiga. Yo cada domingo estreno, dice el hermano. A tratar de venir a lucir aquí. Si la Biblia dice que Cristo, su aspecto no tenía nada que hermano, agradable. O sea, Jesucristo no andaba, ¿cómo decirle? Luciéndose, pues, para que lo entendamos más claro. Aquí no se viene a lucir, hermano. Ahí dice la hermana, pero yo soy sana doctrina, dice la hermana, aunque andes una balda larga y andas fantaseándote es pecado. Amén, hermano. No, que yo la mejor mantelina, la que va saliendo, me voy poniendo. Eso es vanidad. A su nombre. ¿Sabe? Dios quiere que nos dejemos herir, así como la espada de dos filos. Y el noveno aspecto, o el aspecto 10, es el rostro resplandeciente del Señor. Dice el versículo 16: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es el sol de justicia. Esto no es Anu, ni Elil, ni Anki, del que hablan los... que ya se van ubicando lo que voy hablando, ¿verdad? De lo que hablan los Anunnakis. Algunos ya saben para lo que estoy diciendo, ¿verdad? Este es el sol de justicia, Cristo. Hay unos mentirosos allá en Medio Oriente que dicen que los seres celestiales que vinieron y crearon al hombre que no fue Dios. Esa es mentira del diablo. Es el Cristo vivo, el sol de justicia. Aquel sol que nació allá, hermanos, en Belén de Judea. El que dice Malaquías capítulo 4 versículo 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Al que le ha amanecido el sol de justicia, cambia esa cara. Esa cara, aunque andes pasando la prueba, tienes que demostrar que Dios que está establecido. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay muchos que andan la cara estirada, otros que la andan atortada. No se pueden gozar, no se pueden deleitar, porque su vida no tiene el sol de justicia. Que ese sol no te lo apague la prueba, que ese sol no te lo apague el diablo, que ese sol esté vivo, brillante. Aquí hay hermanos que anden como ande, esa cara la andan felices, hermanos. Y otros que tienen otros estados de ánimo. Un culto vienen contentos que son una mielita apartando días, vaqueando. Andan besando niños, chineándolos. Pasan silla por silla saludando a los hermanos. Pero hay días, hermano. ¿Será que no llega suficiente oxígeno a las neuronas, hermano? Yo sé que podemos andar la prueba, pero Dios es nuestro ayudador. El sol sigue brillando, que es Cristo. Y ese sol no lo va a apagar el diablo. No lo pudo matar Herodes. Amén, hermano. Pilato puso una piedra sellada y no lo pudieron, hermano, dejar ahí. Porque Cristo lo apartó. El ángel de Jehová lo apartó. Ese Cristo vive. Y van a saber las naciones que no es ese Cristo llorón que le enseñan en la ermita a la viejita, que no es ese Cristo. Es el Cristo poderoso, guerrero, descendiente de David, que viene con una espada y va a hacer temblar la tierra como un borracho. Ese es el Cristo el cual Juan vio. Y aquí se cumple lo que había dicho el Señor, que habrían unos que no morirían hasta que vieran al Hijo del Hombre viviendo en su gloria. Qué maravilloso que ya no era aquel Cristo que sufrió. Dice que lo interrogaban y él se quedaba callado. Por amor a usted y por amor a mí. Ya este Cristo que aparece aquí es el que trae juicio. ¿Y por qué voy a estar sobándole pecado yo sin vergüenzas en este lugar?
Amén, hermano. Porque usted le va a estar tolerando sinvergüenzada, hermanos, a señoras, a señores, a jovencitos, a jovencitas que no se quieren corregir como la palabra de Dios dice. Mire, cuando el sol sale, todo se alegra. Empiezan a balar los chivos que quieren leche. ¿Cuántos son aquellos que berrean porque quieren palabra? Viera cómo esos chivos le hacen en la mañana, hermano. Aquellos chivos que están, hermanos, del sol viene saliendo, ha caído aquellas tormentas. Allá va los que somos del Salvador, y por lados de la Unión viene saliendo aquellos rayos, y aquellos chivos dan patadas, y la vaca en otro chiquero. Oiga, porque quieren leche. Así hay que berrear por la palabra. No hay que ser enojado, porque te puede corromper el estómago el diablo. El que no se toma la leche termina hoy inclenque, le da anaplasmosis. No puede saciarse, porque si dejas de comer la palabra de Dios te va a empachar. El chivo no se mama una teta que no sea de la vaca de ellos. ¿Para qué buscar beberte otras leches cuando aquí hay buena leche, que es la palabra de Dios? Dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Fíjese, un niño de esos, hermanos, yo me recuerdo allá, no sé si lo he dicho aquí, que le daban una leche, le daban otra, hasta que probaban la leche que les gustaba. Les ponían 2 pinos, Anchor, le daban nido, y así pasaban las leches, hermano, hasta que detectara el paladar del niño, esa le chupaba. Así es aquel que ha nacido en Cristo, cuando identifica la verdadera leche, y esa leche quiere tomar. Porque el sol le ha nacido, que es Cristo. El sol de justicia es el Señor. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Imagínense que en los primeros versículos del capítulo 1 aparece diciendo que el que es, que era y que ha de venir, y el primero y el último es el Padre. Pero como Él es coigualdad y son un solo Dios y 3 personas diferentes, aquí lo dice: no temas, yo soy el primero. Le da a entender: yo fui el que creé los cielos. Yo era el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. No temas, Dios te dice en esta hora, porque vas a temer. Si Él tiene el control de agarrar las estrellas en su mano y soplarlas en los aires, en los cielos, en las constelaciones, los científicos pueden decir que desde la Vía Láctea hasta la galaxia Andrómeda hay cientos de millones de años luz para verte llegar. Nadie puede llegar. Si la Biblia dice que los ángeles en cuestión de segundos se trasladan de aquí al tercer cielo, así será la venida del Hijo del Hombre, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y los que vivimos seremos transformados. Se van a acabar los dolores de cuerpo. Ya no van a necesitar esas sobadas que le dé el sobador. Ya no van a necesitar pastillas. Aquí hay quienes que apuran, oiga, puro trivión andan. Aquí hay uno que apura pastillas, pero no vas a necesitar eso ahí arriba, porque dice la Biblia que el Señor enjugará toda lágrima y no habrá lamento. Isaías 65:17 dice: porque he aquí, yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lo que ahora sufre solo es una pasada. Soporta, aguante, resista. Oiga, aguante, porque lo que espera en el cielo es maravilloso. Será maravilloso. Vivir en el cielo, dice la alabanza, será muy bonito. Dice. ¿Cómo le hicieron de famosa a los hermanos de la alabanza aquí, va? Aunque anduviera media teta de afuera la que la cantó, pero se gozaron los que la escupieron, gloria a Dios. Alaba al Señor todavía. Pero la alabanza la han cantado los jóvenes.
Porque es una preciosa alabanza. Porque usted copia lo bueno, no lo malo. Eso está bueno, hermano. Agarrar lo bueno. Porque el sol de justicia, que es el Señor, merece lo mejor. Alaba al Cristo de la gloria. Dale gloria al Señor. Versículo 18. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. No la tiene Satanás. La Biblia dice que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Así lo dice textualmente. Pero vino y le fueron arrebatadas las llaves, algo que Adán le entregó voluntariamente a Satanás. Por eso había tanta muerte, hermanos, tanta... O sea, no vayamos a malinterpretar. Jesucristo no se ha dado ninguna deuda con Satanás. No le debe nada. Si el diablo no tiene nada, ni el infierno es de él. Como muchos aquí que ni la casa que tienen es de ellos, no que de la mujer. Gloria a Dios. No tenía nada Satanás. Pero lo que sucedió fue que Dios se reconcilió consigo mismo con el sacrificio. Amén. Porque dice que la sangre de Cristo habla más y mejor que la del justo Abel. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene la llave. Significa que si Él quiere, puede hacer volver de la vida a quien Él quiera. Y Él mismo lo dijo: yo mi vida la doy por mí mismo, a mí nadie me la quita. Yo tengo poder de entregarla y de volverla a tomar. Cuando el Señor resucitó, traía el cuerpo que tenía en la tumba, porque no estaba cuando lo fueron a buscar. Su alma salió de las partes bajas de la tierra, volvió al cuerpo para no volver a morir jamás. Entonces, y el Señor, cuando subió al cielo en las afueras de Betania, cuando dice la Biblia, cuando Él subía, Él fue transformado cuando llegó al cielo. Alaba al Señor. Para terminar, vamos a leer los últimos 2 versículos. Aleluya. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Qué quiere decir Juan con esto que Dios le dijo? Las cosas que has visto, las que son y las que van a ser. O sea, las cosas que acabas de ver, las cosas que son y las que vienen después de esto. O sea, le está dando a entender en esto lo que acabas de ver, lo que es y lo que vendrá. Le voy a explicar qué significa eso. Cuando el Señor le dice estas palabras, le da a entender cuando le dice las cosas que has visto, es la visión que acaba de ver del Hijo del Hombre. En el capítulo 1, número 1. Las cosas que son las cosas que estaban pasando en las 7 iglesias de Asia. Esas son las cosas que son, que se estaban viviendo en ese momento, aunque también tiene un significado simbólico para nosotros, ¿verdad? Y las cosas que han de ser después de estas son las que empieza a revelar el Señor después del arrebatamiento, que a partir del capítulo 4 en adelante aparece lo que es de ahí donde el Señor le habla y lo sube al cielo. Porque esta es visión, escúcheme, esta es visión en la cárcel. Más adelante vamos a ver que es llevado al cielo, así dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, las cosas que has visto es la visión que acaba de ver. Las cosas que son es el mensaje a las 7 iglesias. Y las cosas que serán después de esta, ¿después de cuáles? Después del mensaje a las iglesias. Porque inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia se rompe el primer sello, aparece el anticristo. Ese es lo primero que sucede después del arrebatamiento de la iglesia. Alaba al Señor. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, o sea en la derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Acá pues se cree que cuando habla de mensajero se refiere al pastor, ¿verdad? O al ángel. Porque la palabra ángel se puede traducir mensajero o ministro, ¿verdad? De Dios. Así que era un mensaje que Dios le mandaba al obispo de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Así que llegamos hasta acá. Vamos a orar. Gloria a Dios. Le damos la gloria.